participan y son amantes de esta disciplina deportiva como es el balompié, esta situación amerita que se haga un análisis profundo de lo que está ocurriendo en los centros deportivos y con la afición. En el país existen serios problemas, pero serios problemas que tienen raíces profundas. Los diputados en el seno del Palacio Legislativo, el presidente por otra parte, están haciendo lo suyo para que no hayan homicidios, para que no haya muerte en el país, pero por otro lado tenemos problemas muy, pero muy serios y muy delicados. El resultado de ellos es el fallecimiento de algunas personas. Quiero colocar la pantalla número 3 para que demos inicio y expresando los sentimientos de solidaridad de las familias que están sufriendo en este momento la pérdida de sus seres queridos. Esto es parte de lo que ocurrió ayer en el Estadio Cuscatlán. Lamentable que un centro deportivo ocurran este tipo de situaciones, que no se llega a eso, sino que se llega a disfrutar de la participación que tienen los diferentes equipos. Hay un video que es el video número 4, quiero colocarlo y con gusto vamos a escucharlo. Video 4. También tenemos lo que es una publicación que sacó el diario El Mundo, que es la número 1. Le voy a dar lectura para que comencemos a conversar con nuestros invitados. Y dice: 12 muertos y más de 100 lesionados dejó estampida humana durante el partido entre Alianza y FAS. Continúa la publicación y dice que es una publicación de Javier Maldonado, Walter Solórzano y Elter Herrera. Autoridades salvadoreñas iniciaron una investigación sobre los hechos. La Federación Local suspendió todo el fútbol este domingo. Hospitales atienden a 100 personas por múltiples lesiones, 20 de las cuales se encuentran graves y varias en condiciones críticas. Explica la publicación en el periódico El Mundo. Tragedia en el Cuscatlán. Aficionados de Alianza trasladan a un hombre inconsciente tras la estampida en el estadio. Es una desgracia esto que acaba de ocurrir en nuestro país. ¿Cuál es el pensamiento que tienen los diputados al ver este tipo de escenarios? Carlos Bruch. Mira, primero que todo, yo creo que lo que sí tenemos que hacer es mostrarnos una vez más. Yo te voy a ser sincero, me costó dormirme ayer en la noche, toda la tarde pendiente de esto, como muchos los salvadoreños y también como he visto en el mundo, porque estas cosas ya no deben de suceder. Aprovecho de mandar mi pésame a las familias de las personas que perdieron la vida en un momento que se supone que es de alegría, porque el fútbol es para dar alegría a los que lo ven, a los que lo juegan, es el deporte rey. Sin embargo, gracias a la mala organización, a la poca importancia que le dan organizadores del fútbol a ese magno evento, ¿ya? Pues hubo más de una decena de muertos, ¿no? O sea, se dice rápido, y yo quiero ser muy enfático en que yo no transo cuando hay este tipo de tragedias que son totalmente evitables. O sea, yo si te lo digo así, catalogo de criminales a las personas que permitieron eso, ¿ya? Y como conozco que son cobardes también, porque son cobardes, porque esos malos dirigentes lo han sido siempre, entonces ahorita están viendo cómo se echan la pelota literalmente unos a otros, no quieren dar la cara, van a empezar a decir que culpa de uno, no, son ellos, son esos malos organizadores, esos que cobran a la gente, que permiten la reventa, de hecho sea de paso, y que finalmente no se preocupan por tener su casa en orden. Y ese estadio Cuscatlán anoche no tenía por qué ser el escenario de muerte. Y yo sí quiero ser enfático y hago un llamado a que los salvadoreños no asistan más. O sea, yo sé que hay una trampa aquí, porque el fútbol es un deporte que nos gusta a todos, el deporte que da esa sensación tan linda en el mundo entero y une naciones. Pero si aquí los malos organizadores, y llamo a la FIFA también,
a que se ponga una vez clara y que se dé cuenta de que no pueden ser las cosas contratando para que manejen su negocio un par de irresponsables, gente que ha estado en el pasado ligada incluso a conductas delictuales, ¿ya? Porque la vida de los salvadoreños ya no es una cuestión que la manejan unos cuantos a su antojo por sus malos negocios o porque nuestro país fue siempre el lugar donde de la sangre se hacía ganancia. Es miserable aquel que no puede al día de hoy dar la cara, como he visto yo esta tarde, y decir frases que me parecen pero tan nefastas como el fútbol continúa y la vida continúa. Eso decía la máxima dirigencia de la FIFA aquí esta tarde. O sea que para él, para esa persona, no ha pasado nada. Es que no nos cabe duda que esa es justamente la conducta de un miserable, ¿verdad? Aquel que dice no nos importa, ¿ya? La vida sigue igual. Pues no sigue igual desde el momento en que el presidente Bukele ayer fue enfático y claro. Yo creo que ya podemos saber que lo que el presidente Bukele dice no es ni retórica, ni mucho menos lo que haya dicho siempre no se deja de hacer. Y fue muy claro en decir que van a pagar los responsables de ese delito que hubo ayer en la cancha del Cuscatlán, en el recinto del estadio privado, Estadio Cuscatlán, ¿verdad? Donde una serie de personas que se lucran no pudieron evitar la muerte de esas personas y las otras tantas heridas que también, si no hubiera sido por la oportuna acción del gabinete de seguridad, hay que decirlo, porque ahí estaba el Seguro Social, diferentes hospitales, al mismo tiempo ambulancias que acudió incluso el ministro de Defensa, ¿verdad?, a ayudar, la policía, tuvieron que hacerlo ya que ellos no pudieron y no han podido darle al fútbol nunca. Lo primero que hay que hacer es la garantía de las personas que asisten a dejarles dinero, ¿verdad? Así que condeno más que rotundamente y yo creo que en esta ocasión van a tener que darse cuenta de que ya con la vida de los salvadoreños no se juega. A ver, hay un video que también es el video 14. Voy a colocarlo para ir profundizando en esta situación tan delicada que hay en el país. El video 14 expresa unas imágenes demasiado delicadas. A ver, video 14. Hay responsabilidades, hay que comenzar a buscar las responsabilidades de lo que ha ocurrido en esta tragedia, diputado Castro, desde el punto de vista jurídico. Bueno, definitivamente cada vez que un ser humano pierde la vida es totalmente lamentable. Aquí podemos ver, si lo podemos tipificar, como abogado podría yo decir que perfectamente hay homicidios culposos ahí, ¿sí? Perfectamente por la falta de organización que existe en el evento. Obviamente, como dijo el presidente, se van a encontrar los responsables. Ahora tenemos precisamente un Estado en el cual no existe la justicia selectiva. El brazo de la justicia realmente alcanza a todo aquel que violenta el orden o el ordenamiento jurídico de nuestro país. Precisamente eso fue una de las razones por qué ya hay un fiscal que sí persigue los delitos de los delincuentes. Igualmente existe ya un órgano judicial que actúa de manera transparente, en el cual aplica precisamente el debido proceso y la justicia. Aquí claramente existe una mala organización y existe precisamente, una desatención en la logística del ingreso de las personas, pero también era parte de lo que decía Carlos, que es precisamente el hecho que siempre han habido en estos lugares reventas, manejo de los tickets de manera no idónea, ¿sí? Donde entran en juego muchos intereses. Entonces, aquí en el país claramente ya se terminó el hecho donde esos intereses vinculaban o se movían por intereses particulares o de grupos
específicamente de poder. Aquí ahora en el país priva el principio del el interés general sobre el interés particular. Quiere decir que en estos casos donde estamos hablando de 13 personas fallecidas y muchos lesionados, precisamente por la culpa de personas que no escatimaron la seguridad dentro del estadio, y lo que los movió precisamente es el dinero. Entonces, estamos viviendo en un país ahora donde precisamente se aplica con carácter de urgencia las responsabilidades a cualquier delito o cualquier falta que se comete y a cualquier violación al ordenamiento jurídico. Entonces, esto que ha sucedido aquí ya lo hemos visto antes, ya históricamente ha pasado. Ahora, lamentablemente, estamos hablando de la pérdida de vida, del derecho fundamental a la vida de 13 personas que fueron al estadio confiando en el sistema organizacional del estadio mismo, del estadio per se. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ocurre precisamente que con el fin de hacer dinero, probablemente, no lo sé, hay que estar pendientes de las investigaciones, elaboraron más tickets, ¿sí? Vendieron más tickets en el mercado negro y la afluencia de personas fue más. Entonces, obviamente las personas, aquí existe un efecto que le llaman el de empuja-empuja, que es cuando las personas que están atrás empiezan a empujar hacia las que están adelante y se hace una cascada en este empujar que precisamente hace que las personas que estén enfrente de las otras empiecen a caminar sobre ellas. Y aquí es donde ocurre precisamente la pérdida de vida de personas. Ahora, ¿quiénes son los responsables de esto? Obviamente los organizadores tienen una responsabilidad directa y como dije al principio, aquí existe lo que se conoce como homicidio culposo, ¿verdad? Entonces, esa responsabilidad está ahí. Ahora hay que encontrar dentro de los organizadores y determinar la gravedad diferente que tiene cada persona vinculada al proceso. Y aquí es donde entra precisamente la fiscalía, la policía y el ordenamiento jurídico dentro del nuevo estado que tenemos, que es un estado donde definitivamente, Mario, Carlos, se aplica la ley. Solo quería, si me permitís, Mario. Con gusto, está bien. A ver. 30 segundos. Vi unos videos también, ya vimos el que está el momento donde empieza esta estampida que acaba de explicar muy bien Jorge, pero fíjate que vi uno de la entrada exactamente igual, con la misma irresponsabilidad de dejar un portón cerrado y solamente para tanta cantidad de gente dejar una puerta chiquita abierta, pero de los hinchas del público del FAS. Y ves que toda la gente estaba esperando tranquila y no hubo de hecho del lado del FAS, y lo quiero decir directamente porque sabemos que hay también, y eso es responsabilidad de los mismos organizadores, que la hinchada de la Alianza son delincuentes. No todos, por supuesto, pero han habido muchos casos de muerte, etcétera. La historia está llena de eso. Y eso es responsabilidad de los organizadores, de ellos mismos, de los organizadores. Tuvimos en Inglaterra en los años 80, ustedes ambos se acuerdan, quizás Mario un poquito menos, pues un poco menor, pero Jorge que me lleva unos años y somos de la misma generación. Los hooligans eran bandas de pandilleros que llegaban a los partidos y habían muertes ahí. El Estado tomó las riendas y les tomó tiempo, no les costó poco, y entonces resolvieron ese problema. Lo que quiero decir es que también hicieron en ese entonces, los primeros responsables eran precisamente los partidos, los equipos, de fútbol, en caso de Inglaterra, y sus organizadores, ¿verdad? Se les prohibió seguir jugando, porque los responsables son ellos, y en este caso los de Alianza, que eran los que estaban en casa y los que no pudieron hacer que ese estadio Cuscatlán no fuera ese escenario de muerte como fue ayer. Un periodista que es Héctor Rivas andaba como aficionado, alentando a su instituto deportivo, que es el Alianza, entiendo. Entonces él cuenta qué es lo que le sucedió a él y a su hijo. Héctor Rivas, periodista que andaba como aficionado, está en el video número 13. Él explica algo de
de la situación del día de ayer. A ver. Aquí el único problema lo tiene la directiva de Alianza. ¿Por qué? Porque eran 2 puertas y no de portón, eran puertas de casa para 4.000, 5.000 personas. 4.000, 5.000 personas. No estábamos jugando contra Bocoro, estábamos jugando contra FAS, un cuarto de final. Se iba a llenar el estadio como que era una final. Cerraron el portón aproximadamente 25 minutos. La gente empezó a empujar. La gente botó el portón porque quería vivir, no quería ver el partido. A mi hijo lo aplastaron entre 20, yo pensé que se me iba. Y yo solo vengo a ver Alianza nada más, pero el directivo quiere que la gente venga, pues sí que va a venir la gente así, con ese trato, con 2 puertas para 5.000 personas. 2 puertas para 5.000 personas. Aquí el único responsable es Alianza. Aquí hay gente muerta que se haga cargo, Alianza, nadie más. La gente no se puede hacer cargo. La gente quiso salir de ahí para vivir. Yo salí de ahí para vivir. Yo pensé que mi hijo se me había ido. Y solo por venir a verlos a ellos. No me gusta. Después piden que la gente venga, que por qué no viene. La gente no va a venir por eso. Hay niños de 5, 6, 7, 10 años que están vivos de milagro. Aquí el único responsable de Alianza. No le echen la culpa a la gente no tiene la culpa. 5.000 personas, 2 puertas. Algunos dicen que hubo reventa, que el estadio es para 35.000 y se esperaba 50.000 personas. ¿Cómo puede estar sucediendo eso, diputado Brucho? Bueno, a ver, sabemos que el fútbol nacional, si lo podemos nombrar en una palabra, así lo que se me viene a mí a la mente y es lo que describe la historia, ha sido mafia. O sea que ahora decir que no sabían de la reventa, ¿por qué no? Si sabemos que es negocio de ellos también. O sea, la reventa es un negocio de ellos mismos también. Es como cuando, no sé, tenemos los casos de falsificación. Muchas veces las mismas casas falsifican sus propias... eso es simplemente de aquellas mentalidades que ya no tienen límite y que aquí han estado acostumbradas en el pasado a hacer lo que querían. Porque acordémonos que quienes llegaron a gobernar hicieron lo que querían. Bueno, están ligados también, porque si empezamos a escarbar y vemos quiénes estaban ligados a la directiva de diferentes clubes de fútbol, tenemos también ahí pues las mismas mafias que estuvieron en la Asamblea Legislativa y en Casa Presidencial, ¿verdad? Y en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que hay que hacer es darle una mirada amplia y un estudio amplio a que ahí tenemos en esos organizadores o desorganizadores del fútbol o verdaderas mafias que se lucran, como decía yo, de gente que llega a dejarle su dinero y que eso no puede ser así porque es una actividad ilegal, aquello que no cumple con las normativas, con pagar impuestos y todo, y ellos han venido estando acostumbrados a eso. Recordemos que el año pasado hubo todo un tema con el fútbol. Al final lo que hicieron fue crear toda una controversia, una mala gestión. Terminaron imponiendo a un personaje oscuro que ahora la FIFA, ¿verdad? Como coordinador, no sé cuál es el cargo que le dieron, pero como máxima autoridad, y que es precisamente uno de los opositores, que no tengo ningún problema en que haya opositores, no, pero hay gente que estaba ligada también a grupos que precisamente pues han estado en el pasado ligados a actividades ilícitas. Entonces, ¿por qué motivo la FIFA hace eso? Pues habría que preguntarles a ellos, pero nosotros aquí en El Salvador lo que tenemos que hacer como gobierno es, sea quien sea, del tipo de no sé, de color, tinte político, nombre, apellido, sin abolengo, quien sea, ¿ya? Tienen que respetarse las leyes, porque aquí hay que respetar la vida, porque a eso viene a redundar. También esto puede pasar con algún concierto, no ha pasado, y te puedo decir que yo he estado en el mismo estadio Cuscatlán, en un concierto hace poco, mucha gente va, y no me puede dejar mentir de que eso está ordenado y quien organiza lo hace bien, el mismo recinto, las mismas puertas, ¿verdad? Pero sin reventas afuera. Incluso hubo un concierto donde agarraron a unas personas revendiendo el año pasado también, y tuvieron que ir a enfrentar la justicia. Yo fui a uno hace poco del concierto del grupo Scorpions,
que escuchábamos con el colega Castro también, un buen grupo de rock, y eso pues todo marchó en orden, ¿no? De la entrada a la sentada. ¿Por qué? Porque quien organiza lo hace bien. Entonces, los organizadores del fútbol yo creo que tienen que hacer de esto, bueno, no solo una reflexión, van a tener que enfrentar pues la justicia, quienes son los responsables, porque ahí hay vidas humanas, ¿ya? Así como también cuando hay trailers que vienen y pasan matando un montón de gente, ya lo sabemos en las calles, que también hay mucha gente que ha estado históricamente acostumbrada a que le valga chonga, ¿ah? Matar a otras personas, pues también van a tener que entender que las leyes del tránsito se endurecen y van a empezar a aplicarse para que no tengamos pues a cafres y asesinos manejando camiones o rastras o buses, ¿verdad? Porque eso es lo que ha estado nuestro país acostumbrado y no tenemos ya los salvadoreños por qué aguantar este tipo de acciones. En esa misma categoría pongo yo a los organizadores del fútbol. Ellos se han colocado solos a sí mismos en esa categoría, ¿verdad? Cuando tenemos este tipo de eventos como el de ayer, cuando tenemos también una serie de actividades que, dejando de lado que es lo más importante, que es la vida y la seguridad de los ciudadanos, pero han habido también una serie de, bueno, hemos tenido fútbol aquí amañado, vendido, los peores casos de corrupción han venido desde el fútbol salvadoreño, y todavía nos extrañamos que nuestro fútbol a la hora de jugar, a la hora de ese juego tan lindo, sea tan deficiente. Bueno, es que se permitió en el pasado que verdaderos mafiosos llegaran pues a manejar el fútbol, y eso amerita una revisión exhaustiva, y yo creo que todos los salvadoreños, independiente del área en la que estemos, les guste o no les guste el fútbol, pero tenemos que verlo y apuntar y exigir que además haya responsabilidad para que este tipo de hechos no se repitan, pero nunca más. A propósito, hay un personaje que constantemente están sacando en las redes sociales, y hay una denuncia bien práctica. En la publicación 6 se hace mención de esta persona que supuestamente es una de las responsables de esto que sucedió. A ver, en la número 6 dice anónimo: Humberto Sáenz Marinero, presidente del Comité de Regulación de la Federación Salvadoreña de Fútbol, debería de renunciar ante los hechos ocurridos en el Estadio Cuscatlán. Menciona, y sale la publicación de este 20 de mayo. Pero también está otra publicación que la hace el señor Walter Araujo y dice: qué tristeza, aquí está esta tragedia, se ven los resultados de las estupideces de la FIFA, nombrando a personajes nefastos como Humberto Sáenz. ¿Podrá dormir tranquilo con tantas muertes en su conciencia por incapacidad? Lo dice Walter Araujo, pero hay otra publicación que es la número 8. Esta publicación dice lo siguiente. Voy a dar lectura a esta publicación de Cristian Guevara. No es esta. No es esa la publicación. Voy a revisar bien la publicación. Es una publicación de Porfirio Chicas. Interesante lo que dice Porfirio Chicas. Sí, lo tengo también, si lo querés. Quiero revisarlo porque lo que dice él es muy delicado. Y muy cierto. Sacas información y es necesario que ustedes me den su opinión, qué tan cierto es lo que se dice de él. Lo tengo aquí si querés que te lo lea. Ahí está ya. Ok. Entonces dice Porfirio Chicas: ¿cómo llegó el dueño de ONGs, Ciudadana Acción, al dirigir el fútbol salvadoreño? Bueno, el señor Sáenz era empleado del Estado con Arena y el FMLN. Eran responsables en el tema de los arbitrajes internacionales. El dueño de Enel, la del arbitraje CEL Enel, es Silvio Berlusconi. Por cierto, ese caso lo litigó junto a un ex precandidato de Arena, Luis Parada. Pero en el caso CEL Enel compraron la justicia y quedaron libres, entre ellos el dueño de El Faro. Nada ocurre por coincidencias. Publicación del 21 de mayo a las 4:23 p.m. A ver, don Jorge Castro, explíquenos de qué se trata esta persona, que están hablando mucho de ella, que podría ser responsable de este hecho. Lo que pasa es que hoy en día debemos de entender que cuando hablamos de un hecho, por ejemplo, que ocurrió, donde hay un homicidio culposo, es algo grave. Aquí no estamos hablando precisamente de
que el delito es una mala organización, ¿no? Aquí hay homicidios culposos. Esto es grave como cuando alguien con su vehículo le quita la vida a una persona que va en una acera, por ejemplo, por andar tomado. O sea, es un homicidio que se está dando de manera culposa, no planeada, pero como consecuencia de la falta de responsabilidad en la conducción de algo. Específicamente aquí, si tú ves, esa responsabilidad no solo cae a las personas que abrieron o que permitieron la venta o que estaban vendiendo o que solo abrieron 2 puertas. No, eso va directamente a los responsables, como la persona que ustedes veían en el Twitter de Cristian. ¿Por qué? Porque esas personas tienen la conducción precisamente de todo el vaivén dentro del fútbol nacional. Entonces, cuando vemos nosotros la organización o la mala organización con todas las aristas que mencionaba Carlos muy bien, estamos viendo precisamente una responsabilidad directa que va a dar precisamente a estas personas. Entonces, estas personas deben de entender que nosotros ahora en El Salvador no perseguimos políticos, porque perseguido político es aquel que es perseguido por sus ideas políticas. Pero Carlos no me dejará mentir, nosotros perseguimos delincuentes. Delincuentes como las personas que no organizan y no escatiman precisamente en la venta de boletos y hacen que muchos salvadoreños vayan al estadio en una capacidad que se eleva de la capacidad que tiene el estadio de poder albergar personas viendo un partido. Entonces, cuando vemos esto, hay una responsabilidad directa, hay una cadenita de responsables con diferentes gravedades. Entonces yo te diría, Mario, ¿de quién es la gravedad mayor? ¿Del que abrió las puertas, del que no abrió la puerta y solo abrió una puerta o 2 puertas para 5,000 personas? ¿O del que no escatimó vender más boletos en el mercado negro? ¿O del que precisamente no hizo o no fiscalizó la organización adecuada en el manejo de ese montón de personas? Y no escatimó precisamente que podían haber consecuencias fatales. Aquí estamos hablando de personas que perdieron a sus padres o a sus hijos, que los va a perseguir este hecho doloroso toda la vida. Entonces, cuando vemos nosotros esto que es grave, obviamente el brazo de la justicia tiene que alcanzar a estas personas. Son responsables directos y graves de lo que sucedió. Entonces, hoy que estamos viviendo en un país donde no hay justicia selectiva, donde realmente la aplicación de la ley se da, yo que fuera estas personas deberían ya no dormir tranquilas, porque si me están escuchando, el brazo de la justicia va a alcanzarlos, porque ustedes son responsables. Entonces, definitivamente estamos viviendo un momento diferente en nuestro país, donde los órganos del Estado, las carteras fundamentales y vinculadas a todo este tipo de cuestiones, toman postura. Y yo creo que es un momento preciso para poder endurecer la normativa aplicada a todo este tipo de organizaciones, para que cada persona que se sienta en esa silla sea responsable. ¿Con quién? Con el pueblo salvadoreño, con la vida fundamental de todos los salvadoreños. Hay prácticamente un seguimiento judicial que se va a hacer en esta situación, y es una publicación número 2 que el presidente de la República difundió, y es bien contundente en la explicación de esto que acaba de ocurrir en el estadio. En la publicación número 2, el presidente de la República expresa lo siguiente. A ver, publicación 2. La Policía Nacional Civil y la Fiscalía realizará una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el estadio Cuscatlán. Todos serán investigados, equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etcétera. Sea quien sean los culpables, no quedará en la impunidad, dice el presidente en la publicación de este 20 de mayo. Esto es
que son 12 personas fallecidas, esto no va a quedar en la impunidad. Alguien tiene responsabilidad, Carlos Bruch. Magnífico. Ya lo veo. ¿Saben? Hay que encender el micrófono. No se escucha. El micrófono no se escucha. No se escucha, Bruch. No se escucha. No se escucha. Carlos, tu micrófono. Okay. Un segundito, sí. Perdón. Voy a ponerlo de nuevo porque había problemas ahí con el micrófono. Okay. Bueno, tiene que continuar el fútbol, la vida continúa, el fútbol tiene que continuar también. No se detiene por Bueno, tiene que continuar el fútbol, la vida continúa, el fútbol tiene que continuar también. No se detiene por Ok, ahí está. Esa es la máxima autoridad del fútbol de la FIFA, de nuestro país. Y el personaje que citaba el tuit que leíste de Porfirio Chica es él, el señor Sáenz. Él es el que han puesto, y el que dijo esas, no tengo otra forma de llamar, pero miserable frase de decir que todo tiene que continuar. Pero ante eso hay una respuesta inmediata, que era el tuit que mencionaba de Nayib Bukele, donde no va a quedar impune, y yo creo que la vida no le va a continuar igual, como decía muy bien hace unos segundos Jorge Castro, así como no ha continuado igual también para los mareros, para los que le robaron en este país desde partidos políticos y ONGs inventadas, en fin, todo lo que hacía este país que fuera prácticamente el país que tuvo la peor posición en muchos aspectos, incluso hasta el irrespeto a la vida humana, por largas décadas. Y son décadas donde gobernaron gente con nombre, apellido y partido, y lo sabemos todos, ¿verdad? Entonces, esos responsables, sean los que sean que hayan, yo nada más estoy citando la triste y nefasta y miserable frase del actual representante de la FIFA, pues te demuestra que hay gente que no le da valor porque nunca se la dio a algo tan serio como la vida de las personas. También a hacer cualquier cosa porque aquí no había ley o no había orden, porque quienes lo manejaban o que tenían que manejar el Estado eran precisamente esos mismos delincuentes, ¿verdad? Y que han quedado unos por ahí que los ubican en puestos o los intentan ubicar. Ahora yo creo que nos podemos dar cuenta claramente, y por lo que El Salvador está siendo tomado de ejemplo en países de la región, de Latinoamérica, incluso está países ya de Europa y Estados Unidos viendo hacia nuestro país, porque si algo ha cambiado es que la verdadera democracia, esa que ha elegido a un buen mandatario, que a la vez ha elegido un gobierno con gente competente y que a la vez los mismos salvadoreños eligieron también una mayoría en la asamblea, hay un solo concepto que resume eso. Queremos un mejor país, queremos deshacer todo ese pasado oscuro que nos dejaron, y deshacer algo, o más bien construir sobre lo bueno, es algo que toma tiempo, que toma dedicación, que toma mucho amor y energías. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que hace Nayib Bukele desde el momento en que él está dirigiendo una nación. No está preocupado de las cirugías plásticas de sus amantes en Miami, no está preocupado de ir a cazar jabalís como hacía Paco Flores con su gran compadre y amigo Aznar, un presidente que está ligado a la corrupción de ese país, allá en España. No está preocupado de ir a darse pues aquellas fiestas pantagruélicas en Venezuela con los chavistas y con los cubanos ahí de esas ideologías que ya le hicieron tanto daño a sus países, como era Sánchez Serén, ¿verdad? No está preocupado de robarle día a día cerca de $50,000 desde el primer día hasta el último de su mandato, como hizo Tony Saca, porque si sacamos las cuentas, él robó a este país $50,000 diarios. Ya no es ese país. Ese es el país que avalaron unos organismos internacionales de mafias que se mueven afuera porque querían que este país le significara pues guerra, le significara mano de obra barata para que se fueran huyendo de allá y trabajaran en otros países. Y por supuesto entre medio pues habían lo que se llaman los brokers, los que se quedan con ganancias en el camino, ¿verdad? Y eso se les ha acabado, y esos son los que precisamente ponen a estas ONG falsas o estas, digamos, organismos, entre comillas, internacionales,
a atacar a Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque está haciendo un país decente. Porque estamos acompañándolos en esa bancada cian al presidente Bukele a desentar nuestro país, a que no sean las mafias las que sigan teniendo esa injerencia. No es un trabajo fácil, lo dijo el presidente Bukele en su discurso del 15 de septiembre, pero si algo está claro es que esta casa la vamos a manejar los salvadoreños, no aquellas personas que estuvieron acostumbradas a profitar, a hacer ganancia de la sangre y de la miseria y del caos de los salvadoreños. Bueno, hoy sucedió otra situación bien trágica, que es un accidente de tránsito sobre el Boulevard Constitución. Habíamos tenido anteriormente, hace unos cuantos días, también un accidente de tránsito bien delicado. Hoy ocurrió otro accidente y está el video número 7. Quiero que también hablemos de eso, que también hay problemas en esta situación. La publicación 7 es un video que lo vamos a ver qué fue lo que sucedió hoy en horas de la tarde. A ver. Señores, accidente, grave accidente ahorita, señores. Hijuela. Señores. Hay que ayudarle a la gente. Grave accidente, señores. Señores, grave accidente. Hay que ayudar. Señores, vamos a ayudar. Señores, grave accidente, ¿están bien? ¿Están todo bien? ¿El tráiler, están todo bien? Sí, es que el animal venía sin freno. Señores, grave accidente ahorita aquí en la integración, señores. Justamente ahorita, señores. No, en la sombra, viejo, en la sombra. No, pero no está quebrado. Va, pero. No, pero hay que llevarlo al hospital. No, el que tenemos grave es el muchacho del Civic. Lo tenemos grave. El del Civic está grave. El del Civic lo tenemos grave. Señores. Lamentable. De desgracia en desgracia, señores. Gracias a Dios por el momento. No hay fallecidos, señores, solo golpeados. La magnitud del accidente ha sido bastante, pero gracias a Dios solo golpeados hay. Sí hay golpeados definitivamente de emergencia. Bueno, es una situación también delicada. Bueno, esto es la práctica constante de los que andan manejando este tipo de vehículos, las rastras. El otro día fue la otra rastra, ahora este furgón. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué medidas hay que tomar en esto, diputado Castro? No, es que lo que pasa es que usualmente cometemos precisamente ese razonamiento limitado y decimos, bueno, es lamentable las personas que manejan este tipo de vehículos. Sí, es cierto, algunos son totalmente irresponsables, pero también hay una responsabilidad directa de la empresa dueña de esa rastra, ¿sí? Entonces cuando ahora estamos precisamente, ese era el punto que yo tocaba anteriormente y decía yo, bueno, es que ahora hay una responsabilidad en esa cadenita de responsabilidad. ¿Qué le toca a usted, señor motorista? ¿Qué responsabilidad le toca a usted, señor empresario, que no se aseguró que sus rastras salieran, ¿sí?, a las carreteras de manera idónea, con los frenos bien, con el aceite bien, con el motor bien, con las llantas bien, sino que solo se posicionó para generar dinero en su empresa? No, es que se acabó ese momento en El Salvador. Aquí todos los salvadoreños estamos dentro de una estructura normativa donde el bien general priva sobre el bien de esos grupos de poder anteriores, ¿sí? Entonces estamos en un momento donde esa cadena de responsabilidad debe de ser asumida. Voy a traer a colación algo que no tiene que ver con eso que estamos viendo, pero al mismo tiempo tiene que ver. A Funes le dieron un finiquito en 48 horas, un finiquito express. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, Funes robó. Y qué malo que robó millones. ¿Cuántas obras pudimos haber hecho de esos millones que robó? ¿Cuántos hospitales pudimos haber hecho?
Pero ¿y qué hay de los auditores que llegaron a hacerle la auditoría, que le dieron su finiquito? No tienen una responsabilidad compartida de diferente gravedad, pero la tienen. Entonces, cuando vemos una rastra que precisamente va a impactar a un montón de vehículos, gracias a Dios no hay muertes, pero ocasiona daños materiales y lesiones probablemente en las personas, hay responsabilidad directa del motorista, pero también hay responsabilidad directa del representante de esa empresa. Hay responsabilidad directa de los accionistas de esa empresa y de la empresa en sí misma. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Yo pienso perfectamente que debemos de endurecer todavía más las leyes hacia la responsabilidad dentro de esa cadena de responsabilidades. Mario, ¿por qué? Porque hoy vivimos un momento donde lo principal, lo fundamental es el derecho a la vida del pueblo salvadoreño. Y el Estado, que ya no es un Estado cómplice de estos grupos de poder, sino realmente tenemos un Estado que vela para que las cosas se den por y para el pueblo salvadoreño. Y ahí tenemos los tres órganos fundamentales del Estado. Tenemos el órgano ejecutivo, que es liderado por el presidente, el país entero, que es liderado por el presidente, pero también tenemos los órganos fundamentales respondiendo directamente a esto, a esta gran visión que es por y para el pueblo salvadoreño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando vemos este tipo de cuestiones? Hacer, y valga la redundancia anterior, asegurarnos que el brazo de la justicia le caiga a todos los responsables. Cuando tenemos cárcavas, por ejemplo, cuando se dan las cárcavas, va el MOP a arreglarlas porque el Estado vela por el bienestar de los salvadoreños hoy en día. Pero yo diría, ¿y el constructor que construyó esa colonia ahí donde no debía haberla construido? ¿Y los que dieron permiso para que la construyeran ahí donde no debió haber sido construida? No solo puso en riesgo a seres humanos, sino el esfuerzo de muchos salvadoreños que pagaron esas casitas que perdieron porque se fueron en el abismo. Entonces, hoy en día tenemos un Estado que busca la responsabilidad de todos los que están vinculados a un delito y a una violentación precisamente del órgano jurídico. ¿Por qué? Porque el pueblo se lo merece. Ya no a estos grupos de poder fáctico que habían, donde el Estado estaba inclinado totalmente a favor de estos grupos de poder, donde teníamos un Estado inclinado a favor de los periódicos, donde el mismo Estado le generaba ingresos a esos periódicos y no les cobraba intereses. Ahora es un Estado que vela precisamente y fiscaliza el cumplimiento de la estructura normativa y vela por el bienestar del pueblo salvadoreño. Antes de irnos a la pausa, quería decir algo, Carlos Bruch, acerca de esto. Totalmente de acuerdo con el colega y yo creo que estamos ante una realidad donde este tipo de acciones que eran la constante, era la cultura en el pasado, nosotros estamos, y quien lidera este momento de, digamos, de transformación de una subcultura donde predominaban, como decíamos, los que delinquían, y delinquían hasta con investiduras desde el gobierno o desde cualquier tipo de poder. Eso es lo que ya no va a existir más, no existe más, y se va a seguir trabajando para que eso sea así. Ese es nuestro compromiso, eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que los salvadoreños deben tener pero muy claro, de que por más que hay intentos, porque ustedes ven ataques, o sea, bueno, al colega Castro, a todos nos han atacado con cosas infundadas. O sea, tenemos unos medios que son más bien, pues, un conglomerado de activistas, ya, que reciben dinero, que antes tenían un poco de credibilidad, antes, no tanta tampoco, porque el diario de hoy nunca ha tenido así como mucha credibilidad. Y otra vez una época ahí donde mi pelea interna era que no podíamos hacer todo lo que Altamirano le decían sus amigos areneros, ¿verdad? Y lo lográbamos, había un buen periodista, Lafit Fernández. Eso se desapareció. Miren, el que está dirigiendo ahora, ¿saben quién es el diario de hoy? Es las órdenes de Rodolfo Parker, de donde sea que se esté escondiendo, y de Paolo Luers, que parece también que ya está fuera.
y que anda, según lo que he podido no constatar, pero oído, también anda huyendo porque tienen causas por ser un mercenario que lidió con maras, ¿verdad? Entonces, ese tipo de gente, mencioné un medio, pero también está el Faro, donde también los que escribían o los que escriben en el Faro estaban directamente relacionados. Sus compadres, sus socios de trabajo eran los mareros que ahora están en el Secot. Esa es la gente que informaba a El Salvador. La prensa gráfica, su director general, tiene también una causa penal abierta por, creo que son, varios millones de dólares, ¿verdad?, que no ha pagado y que le debe a gente. En fin, esa es la gente que nos informaba. Entonces, más allá de esa desinformación que se convierte en ataque, que en ningún momento puede ser fundado porque no existen las pruebas de nada de esos ataques, ¿ya?, es precisamente esa gente que le paga, que es la que cometía todos estos ilícitos y manejaban al país, que llegó a ser uno de los peores del mundo en todos aspectos. Y eso es lo que se les ha acabado. Pues tienen que tener la certeza los salvadoreños de que vamos a seguir haciendo este trabajo, de que vamos a trabajar por ellos. Es la única, eso es por lo que nos han contratado, ¿verdad?, para que este tipo de cosas no se den. Este tipo de cosas se dan porque todavía hay lastres que están muy enquistados, ¿ya?, pero no quiere decir que una vez salen a la luz nos vamos a hacer los del ojo pacho y no les vamos a... Claro que no. La justicia tiene que recibir a este tipo de antagonistas del país, ¿ya?, igual que un marero, igual que quien asalta un banco, igual que quien le roba a la gente, igual tiene que recibirlo, y la justicia, que ya no es tampoco un reducto de esas mafias. Para dejarte, porque creo que ya tenías que ir a corte, Mario. Sí. Alfredo Cristiani, quien ha sido ligado en muchas cosas, pero tiene una causa penal y por lo cual él se fue, y desde Italia su hija se encargó de repartir en las redes una carta que decía que él se iba huyendo porque había sido requerido por la justicia salvadoreña, y él ya no creía en la justicia salvadoreña. ¿Cómo va a creer en la justicia salvadoreña, Cristiani, si antes él la pagaba? O sea, él la compraba entera, desde el presidente de la Corte Suprema y los magistrados. Y claro, ahora ya no tiene eso, y entonces por eso ya no cree. Eso es lo que nunca se le dijo a los salvadoreños, y hay que decirlo. Esa es una realidad, y precisamente es en la realidad que trabajamos día a día, junto con el colega Castro y también nuestros otros 54 compañeros de la bancada CIAN, que estamos para apoyar las acciones de Nayib Bukele. Bueno, se aprobó el régimen de excepción. Vamos a hablar de eso, de cómo está hasta ahora, cuántos capturados, cómo está la situación en este momento en el país con la delincuencia. Pero antes vamos a colocar el video número 16 del presidente de la Asamblea Legislativa. Esto fue lo que dijo. Arena y el FMLN nos dejaron un país completamente destrozado en todos los sentidos. Ellos fracasaron en sus gobiernos durante 30 años, y por eso ese país fracasado es el que nos dejaron a nosotros, es el que nos heredaron a nosotros. Si no van a ayudar, de verdad, no estorben. Al final siempre han querido y siguen queriendo tergiversar esto. Siguen defendiendo a los pandilleros. Los siguen defendiendo, y eso el pueblo salvadoreño lo tiene claro, pero no es nuevo. Si el defender pandilleros para Arena y para el FMLN no es nada nuevo. A estas alturas es irrefutable que el régimen de excepción y las medidas que se han tomado a través de estos años, a partir del 1 de junio del 2019, han dado resultados que ningún gobierno anterior en los últimos 30 años pudieron tener. 365 días con 0 homicidio. Que el tema de la seguridad no es un tema partidario, no es un tema ideológico, es un tema de país, es un tema de vida de salvadoreños. Nosotros no nos vamos a detener. Y el pueblo salvadoreño debe de tener la garantía que nosotros no nos vamos a detener. Vamos a seguir acompañando todas las decisiones del presidente Bukele, porque ese fue nuestro compromiso antes de venir a esta Asamblea Legislativa. Programa de opinión,
con análisis de la realidad nacional. Controversia, la verdad a fondo. Continuamos conversando con los diputados Carlos Bruch y Jorge Castro, ambos de Nuevas Ideas, que están con nosotros hablando del régimen de excepción en este momento. Bueno, ¿cómo está en este momento la información que se maneja por parte de las personas que están a cargo de la seguridad pública, tanto del Ministerio de Justicia y Seguridad como también de la Fuerza Armada? Diputado Castro, ¿cuál fue la información que dieron en el seno del Palacio Legislativo para que prorrogaran el régimen de excepción? Diputado Castro. Bueno, aquí estamos hablando precisamente, Mario, de más de 68,000 pandilleros aproximadamente capturados. Sí, estamos hablando de millones de dólares también incautados, vehículos incautados, teléfonos incautados. Pero fíjate que cuando hablamos del tema seguridad y de lo que ha hecho aquí el presidente Bukele, a mí me gusta resaltar algo y creo que vale la pena. Fíjate, el presidente Bukele diseñó un plan para impactar en la seguridad y proteger el derecho fundamental a la vida de todos los salvadoreños. Pero ojo con esto. Tú puedes tener el plan más maravilloso del mundo, pero ponerlo en práctica es complejo. Si tú haces un plan en tu hogar y vinculas a 4, 5, 7 personas, ya es complejo para que actúe cada persona. Pero el presidente no solo hizo el plan, sino que lo operativizó con una cartera de Estado que históricamente eran precisamente... perdón, no sé si perdimos la señal. Estamos bien, estamos bien, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjate, operativizó el presidente el plan con instituciones que históricamente jamás articularon entre sí. Bueno, la policía, por ejemplo, en los estados cómplices de estos maras y criminales, eran cómplices. Resguardaban a los mismos mareros y el sistema judicial lo sacaba. El presidente no solo operativizó, vinculó a cada institución pertinente y hizo una reingeniería en el interior de cada miembro, por ejemplo, de la policía, en cada miembro de la Fuerza Armada, en cada fiscal general de la República. Todas esas instituciones entendieron que el derecho fundamental a la vida era primordial y que la labor de ellos en servidores públicos y que al servicio del público debían de velar por el bienestar del pueblo. Ese salto en calidad lo pegó cada institución pertinente y se generó algo. ¿Qué se generó? Una articulación de cada institución vinculada a esto y se operativizó de manera, yo diría, muy especial, muy compleja. Y entonces se impactó. ¿En dónde se impactó? Precisamente en el pueblo salvadoreño. Y el pueblo salvadoreño se convirtió en el socio mayoritario de este plan y visión del presidente Bukele. Y entonces, al convertirse el pueblo en el socio mayoritario, se vinculó directamente a la operatividad del plan y empezó a denunciar. Empezó a decir, ahí están escondidos, empezó a llamar por teléfono y denunciar y a participar en esa operatividad. ¿Por qué lo hizo el pueblo? ¿Y por qué todavía lo hace? Porque empezó a confiar en el presidente Bukele como estaba confiando antes y empezó a confiar en el sistema, que el sistema estaba dando frutos y que esos pandilleros ya no iban a salir a cobrarles lo que ellos estaban haciendo al denunciarlo. Y empezó esa conjugación directa entre Estado, ya no cómplice de la organización criminal, sino Estado cómplice de un pueblo donde el pueblo precisamente respondía en el mismo sentido. Y ahí es donde estamos viendo esos resultados. Y ahí es donde estamos viendo la plataforma de seguridad generada que está dando el ejemplo no solo en El Salvador, sino a nivel mundial. Y ahí es donde vemos que El Salvador salió totalmente de ser el país más violento. Y entonces, cuando tú ves que se han agarrado más de 68,000 criminales
a mí me gusta hacer este ejercicio. Pon esos criminales en el día a día. ¿Qué hacían esos criminales? Planeaban precisamente fechorías. Entonces yo digo, ¿a cuántos salvadoreños le hubieran quitado la vida ya a esos criminales que están en las rejas? ¿A cuántas personas hubieran hecho sufrir? ¿A cuántas familias salvadoreñas? ¿Cuántos negocios hubieran hecho quebrar? Entonces, cuando tú miras y hablas de más de 68,000 pandilleros detenidos, realmente estás hablando de cifras que te dicen precisamente el éxito del plan control territorial y del plan precisamente de la prolongación del régimen de excepción, porque está vinculado al derecho fundamental a la vida, Mario. Entonces, cuando nosotros vemos esto y vemos que ya tenemos un año, 365 días y más contando, ¿verdad?, que sin homicidio producto de estos criminales, realmente estamos hablando que vamos por el camino correcto. De Justicia, el señor Villatoro, dice lo siguiente en la conferencia de prensa que dio en la publicación número 12, explica él cómo estaba la situación de la seguridad en el país. Video 12. Sí, hay muchos incómodos que van a seguir apareciendo, sí, claro, porque les estamos arruinando su negocio en América Latina y en otros países del mundo. Salgan con los cuentos que salgan, lo cierto es que nos respaldan más de 6.3 millones de salvadoreños en suelo patrio y más de 3 millones de salvadoreños fuera de nuestras fronteras. ¿O acaso? Explica, hay, diputado Bruch, ¿hay resistencia de ciertos organismos internacionales por lo que se está haciendo aquí en el país desde el punto de vista de los derechos humanos? Diputado Bruch. Hay una resistencia porque es la misma resistencia que hace un marero cuando lo van a agarrar, o sea, o un, no sé, un mafioso cuando había en Nueva York el problema de las mafias, o en Italia. Sí, hay una resistencia, pero te podría decir que es mínima comparada con la capacidad logística, con la capacidad de comunicación y sobre todo de mostrar los hechos para los salvadoreños, que es lo único que nos importa. Aquí hay que decirlo, los gobiernos de Arena, del FMLN, sus integrantes, estuvieron acostumbrados a extender la mano y les ponían el billete, ¿verdad? Y a cambio de eso tenían que, por ejemplo, reformar las leyes, me refiero a las leyes penales, que es lo que hacían que los mareros, que eran sus operarios, ¿verdad?, eran los que trabajaban para los señores del Frente Arena, para sus grandes negocios de sangre, de droga, de extorsión. Entonces venían estos organismos internacionales y les ponían el billete en la mano a los diputados de antes, del Frente, de Arena, a los ministros, a todo el mundo, ¿verdad? Y de eso hay toda una evidencia, para que cambiaran las leyes, para que las reformaran a favor de que los delincuentes del crimen organizado, de los que donde ellos estaban comprometidos y eran parte de, pudieran salir. Y por eso es que aquí salía, cuanto delincuente entraba, salía al ratito. Y no Rodolfo Parker, pues pasó también una ley para que prescribiera cualquier delito de corrupción de los funcionarios, cosa que nosotros llegamos y fue lo primero que hicimos. No solo la derogamos, la quitamos, sino que hicimos una donde cualquier funcionario público que cometa un delito, ¿ya?, siempre, de aquí hasta, si lo llego a cometer yo, pues tengo 100 años, si Dios me da tanta vida, y se me prueba, me voy a ir a la cárcel, al tiempo que hay que pagar y devolver lo que se ha robado. Rodolfo Parker, en cambio, entonces hacía leyes para que prescribieran los delitos. Entonces, si había todo un tinglado delincuencial, por eso llamamos mafia, porque la mafia es el crimen organizado que se mueve, ¿ya?, comprando poderes, como los compraron aquí Arena y el FMLN. Por eso es que entre ellos solo fingían, a veces, bueno, al final ya ni fingían pelear, estaban agarraditos de la mano y funcionaban juntos, y entonces era más cómodo porque era lo que les gustaba, pues extender la mano y comprar sus mansiones, como hicieron los funcionarios, los ministros del FMLN, los que estaban por el pueblo, ¿verdad? Mansiones como narcotraficantes, de ese nivel, ¿verdad?
Ya no digamos Arena también, cuando tenemos casos ligados también a narcos, también ligados a corrupción, también a todo ese historial, desde los presidentes, ministros, etcétera. ¿Cómo podían salir? Pues porque estos organismos internacionales, que eran sus socios, ¿ya?, que detrás de esos organismos estaban las mafias de los otros países que vendían armas, sistemas de seguridad. Preguntémosle a Rodrigo Ávila, por ejemplo, el actual informante de la Embajada Americana, porque a ellos, la Embajada Americana actual, con él se informan. Imaginémonos dónde están parados los pobres de la Embajada Americana. Por eso es que estamos viendo todo ese nivel. Ahorita el embajador que acaba de llegar está dando muestras de querer hacer las cosas bien. Esperemos ya no siga siendo su fuente Rodrigo Ávila. Él tenía empresas de seguridad, él tenía empresas, muy amigo de aquel que se suicidó el año pasado porque estaba siendo perseguido por la justicia, por el órgano judicial, que fue también presidente del COENA, López Davison. Y son todos esos, todo lo que estoy hablando está ahí, es comprobable. Tenían también hasta las empresas de, por ejemplo, aseguradoras, porque claro, un país que está metido en tanto caos, pasan muchas cosas malas para las personas y ahí están los seguros que les vendían. Si puedo seguir aquí casi todo el programa y denunciando y enumerando todas esas empresas ligadas, las empresas de seguridad, supuesta seguridad, que es el maltrato que tienen a los agentes de seguridad privada, por ejemplo. ¿De quiénes eran? De Arena y el FMLN. Entonces, si te das cuenta, toda esa mafia funcionó de esa manera. ¿Quiénes los avalaban? Esos organismos internacionales. Y no tenés que Almagro de la OEA, su gran compadre y defendido era Netío Mason, pues. Ese que está preso ahí porque le debe dinero, hasta su suegro le debe dinero, ¿verdad? Nos dejó la peor ciudad capital que hemos logrado tener tristemente en la historia de este país, la dejó Neto Mason, ¿verdad? Y él es el que es amigo del director de la Organización de Estados Americanos. Entonces, esos organismos ya quedaron al descubierto que ya no sirven. Ya son la parte añeja de la historia de Latinoamérica, sobre todo, y del mundo también. Lo dijo el presidente Bukele cuando llegó desde la primera vez a las Naciones Unidas. Ustedes ya no sirven. Esto ya no sirve de nada más para estarle sacando dinero del impuesto a sus ciudadanos, ¿verdad? Porque cada país que está adscrito a las Naciones Unidas tiene que pagar dinero de los impuestos de los ciudadanos, eso hay que decirlo, para pagarles ustedes saben que hay, y eso lo sé de muy cercano, ¿ya?, con buena información, hay funcionarios de las Naciones Unidas que ganan por hacer unos informes, así en la computadora, y por pegarse un viajecito a África con gastos pagados en hoteles de lujo y en primera clase en los aviones, $15,000. Esos son todos los funcionarios de las Naciones Unidas. Ganan ese dinero. Claro, el negocio no quieren que se les acabe. Nayib Bukele llegó ahí desde la primera vez que le tocó ir a la Asamblea General y dijo, esto ya no sirve, a menos que empecemos a darle un buen uso a las Naciones Unidas. No lo han hecho, porque están muy cómodos recibiendo. Bueno, cuando vienen esas ONGs al país, ¿tú crees que ellos salen a hacer la paja, ¿verdad? El mate, que van a las comunidades y ahí se ponen una camiseta. Viven en la San Benito, viven en mansiones ¿cómo se llama?, en La Mascota. Andan en unos carros del año. Claro, ¿quién los paga? Los pagan las Naciones Unidas, ¿ya?, que sacan del dinero de los ciudadanos de los diferentes países. Y eso es lo que hay que decirle a los ciudadanos, de que esos organismos internacionales no eran nada más que una especie de cofre donde se repartían el dinero. Y entonces a ellos no les convenía, nunca les convino, que los países estuvieran bien, porque si estuvieran bien, ya su razón de ser se acababa, sus sueldazos se acababan, sus casas de lujo y sus carros de lujo también se acababan. Entonces esos organismos internacionales han quedado al descubierto, son puro bluff. No sirven de nada, no apoyan a este país, no le han servido absolutamente de nada. Y si no, me pueden responder por qué, teniendo tanta ayuda y tanta injerencia de los organismos internacionales, este país estuvo siempre tan mal. Y ahora que le estamos diciendo, miren, no gracias, siga recto, aquí no nos interesa, el país está funcionando mejor, ¿verdad? Porque ese es el negociado de ellos. Esas son esas mafias. No nos sirve, no nos abona. Lo que abone, lo que sirve, lógicamente, bienvenido. Pero si es solamente para que esa gente se lucrara y que mantuviera al país sumergido
porque aquí hay que decir, la OEA también, ese mismo, otro secretario general de la OEA, de apellido Insulza, José Miguel Insulza, chileno de nacionalidad, senador de la región de Iquique, el norte de Chile actualmente, y dice que su tema es la seguridad. Él vino a dar el dinero por parte de la OEA, de esos organismos internacionales, para que criminales se sentaran junto con ministros y con gente como Paulo Luers. Ellos pagaban la cena, ellos pagaban el lujo, con criminales, con mareros. Nosotros los mareros los mandamos a la cárcel, igual que en Alemania. Cualquier pandillero, cualquier persona que mata, asesino serial en Alemania, en Canadá, en Japón, se va a la cárcel. No se sienta a desayunar y a darle instrucciones a los ministros, como hacían con el FMLN, con intermediarios, esos mercenarios como Paulo Luers, ¿verdad? O sea, las cosas totalmente al revés. Y eso es lo que beneficiaban o lo que patrocinaban estos organismos internacionales. Y nosotros les vamos a hacer caso a eso. Vamos a exponerlos, vamos a decir este tipo de información, vamos a decir lo que hacían, para que al final las familias en las comunidades terminaran teniendo que pagar extorsión, porque los mareros defendidos de estos organismos internacionales, hablemos por ejemplo de una ONG como Funde, que es de donde viene es la raíz, el alma mater de ese partido unipersonal que se llama Vamos, pero como es uno, se tendría que llamar Voy, ¿verdad? Porque es una sola diputada. El alma mater, el señor Rubio, que cobraba sobresueldos, y el diputado Castro preside la comisión que ha investigado esos sobresueldos ilegales sacados del Estado salvadoreño. Ese señor recibía dinero para estar haciendo informes para que El Salvador siempre se mantuviera en el clima de caos y de inseguridad que se mantuvo por años. Entonces la respuesta es, ¿esos organismos le sirven de algo a El Salvador? No, le sirvieron para hacerle mucho daño. Esa es la respuesta, Mario. Y esto que acaba de explicar el diputado Bruch hace cierto enlace con lo que declaró el expresidente Mauricio Funes a un medio de comunicación, y dice él, en el video número 9, dice el señor Funes lo siguiente. A ver. Y esas reuniones que tuvo Arístides Valencia como diputado y dirigente del FMLN, miembro de la Comisión Política del FMLN, o Benito Lara como diputado del FMLN y también miembro de la dirigencia, porque era el coordinador departamental de San Salvador por el FMLN en ese entonces, ninguno de ellos actuó en representación de mi gobierno y mucho menos actuó en representación de mi presidencia. Ellos actuaron en representación del FMLN. Si seguían una línea del FMLN, no lo sé. Dice el Diablito Ruiz que no, que el FMLN estuvo en contra de las negociaciones, pero bueno, estas reuniones de Arístides Valencia y de Benito Lara con palabreros de la Mara, creo que era la Mara, la MS-13 o no sé si la Barrio 18, lo desmienten, porque ahí están los videos, ahí están los audios donde ellos, y particularmente Arístides Valencia, le ofrece $10 millones. Le ofrece $10 millones a pandilleros. Lo dice el presidente, y no era una política de su gobierno, dice diputado Castro. Bueno, sí, definitivamente hay que dejar algo claro, ¿verdad? Funes es parte del mismo Estado corrupto, vinculante y negociador con las pandillas. O sea, cuando él viene y se desmarca, hay que dejar algo claro. Él se desmarca precisamente de algo que no se puede desmarcar, porque él fue parte de lo mismo. Y yo quiero dejar claro esto. Tanto los gobiernos del FMLN como los gobiernos de Arena sentaron un Estado cómplice, parte de la misma organización criminal. Ustedes ven a Funes, se lucraba precisamente de las maras y de las pandillas. Toda la cadenita de beneficiarios que ustedes podían ver en cuanto, por ejemplo, a la organización y operatividad de las maras, donde estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de rentas, estamos hablando de un sinfín de hechos, empresas puestas precisamente con el dinero producto de la renta, ¿sí? Compra de voluntades. Todo eso forma parte precisamente de ese señor, también del FMLN. Entonces ahí tenemos nada más una postura de alguien que está atacando a lo mismo que formaba parte
de ese Estado corrupto, pero siendo él parte de ese Estado corrupto. Entonces, cuando vemos a Funes generando una postura donde se está desmarcando, ojo, porque él no se puede desmarcar de eso. Él fue parte precisamente de ese Estado corrupto. Y eso es lo que aquí precisamente genera la plataforma en el sentido siguiente. Ustedes pueden ver diputados de Arena, diputados del Frente que dicen ser no esos personajes de antaño. Y le dicen a uno, no, ese a Carlos le ha pasado que en los pasillos le dicen, es que yo no fui parte de esos gobiernos nefastos. Es cierto, ellos robaron. No, pero es que cuando usted forma parte de un partido político, usted pasa a ser parte de la historia de ese partido político. El FMLN tiene las manos manchadas de sangre. Funes tiene las manos manchadas de sangre. Los gobiernos de Arena tienen manchadas las manos de sangre. Entonces, cada miembro que le da continuidad y existencia a ese partido o a esos partidos tiene las manos manchadas de sangre. Pero cuando vemos a Funes queriéndose desmarcar con un dedo señalador, ese dedo señalador, es cierto, señala a esos dirigentes del FMLN, a ese diputado del FMLN y a toda la estructura del FMLN, pero también señala a Funes en sí mismo, porque él fue parte de ese gobierno corrupto. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo senté a Cristiani en la comisión de sobresueldo y yo le pregunté precisamente, me acerqué y le pregunté a él aparte, eso fue aparte, y le pregunté yo por que él había estado en una reunión un día antes del crimen de los jesuitas y de las dos empleadas en el Estado Mayor, y él me dijo, bueno, es que yo fui a una reunión del Estado Mayor, pero no tenía nada que ver con eso. Y cuando le pregunté que si él sabía del crimen de los jesuitas, al día siguiente me dijo, sí, yo sabía. ¿Y usted sabía que tenía una vinculación en el ejército? Sí. Si suponemos que usted no tuvo nada que ver en una reunión anterior y usted supo que el ejército en su alto mando había ordenado el crimen de los jesuitas y de las dos empleadas, ¿por qué no actuó como presidente de la República? ¿Y por qué no persiguió? ¿Y por qué no sentó a esos militares sabiendo usted que habían hecho esto, un crimen de lesa humanidad? Porque ahí se volvió cómplice. Eso suponiendo que él no hizo nada, que es difícil creer, ¿verdad? Que había ido a una reunión un día antes del crimen de los jesuitas y de las dos empleadas. Pero Funes fue parte precisamente de eso. Fue parte del fortalecimiento de las maras y de las pandillas. ¿Por qué? Insisto, porque era un Estado cómplice de esa organización criminal. Hoy en día tenemos un Estado que precisamente no es cómplice. En ese momento, de los de gobiernos de Arena y del Frente, no solo eran cómplices, llevaban al polígono de tiro a los mareros, los sacaban libres. Ustedes pudieron ver los mareros que quemaron a todas las personas en ese bus. Esos mareros salieron libres después. ¿Por qué? Porque el Estado se encargaba de sacarlos libres. El órgano judicial se encargaba de sacarlos libres. ¿Por qué? Porque ese Estado era parte de esa organización criminal. Vamos a ir a una pausa comercial. Le invitamos a los amigos televidentes para que comiencen a marcar nuestros números telefónicos y consulten, pregunten a nuestros invitados. Ellos con gusto van a responder a sus inquietudes. Vamos a una pausa comercial. Programa de opinión con análisis de la realidad nacional. Controversia. La verdad a fondo. Bueno, continuamos conversando con nuestros invitados, Jorge Castro y Carlos Bruch, diputados de Nuevas Ideas. Le invitamos para que comience a marcar nuestros números telefónicos, ya van a aparecer en la pantalla de su televisor y usted con gusto puede comenzar a marcar fácilmente. Nosotros nos filtramos la llamada, nos gusta la participación ciudadana. Lo puede hacer a partir de este momento. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Sí, muy buenas noches. Saludos, Alejandro, desde San Miguel. ¿De dónde nos habla? Desde San Miguel, Alejandro. Buenas tardes, cuéntenos. Bueno, primero felicitar a los dos diputados ahí presentes. Quiero decir que esta asamblea ha trabajado en conjunto con el gobierno y me siento satisfecho realmente por todos los beneficios
el diputado Carlos Brooks y también el diputado de Santa Ana está ahí presente. Gracias por ese apoyo que nos han dado con el régimen de excepción. Y también lamento las personas que en el estadio ayer, pues mis sinceras condolencias al público que sufrió ayer esa grave afectación. Que Dios le dé fortaleza a sus familias. Quiero agregar también algo. Siempre es importante que la seguridad esté en todo el departamento de, como les dijera, tanto como en la capital de El Salvador veo que ponen patrullajes de lo que son cercos militares, pero sería bueno que lo extendieran en los diferentes también departamentos para así ir mejorando lo que es este estado de excepción. Y yo felicito al señor presidente Bukele que nos ha apoyado con esto. Y el país va a ir cambiando, va a ir transformando. Le mando un mensaje a los diputados de oposición que ya no estén hablando incoherencias, que ya pues su discurso está prácticamente terminado, ¿verdad? Quiero desearle muchas bendiciones a todos ahí y éxitos, sigan adelante. Gracias, muy amable. Pase una feliz noche. Qué bueno que está con nosotros. Continuamos recibiendo sus opiniones. Con gusto le ponemos atención a su pregunta. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Desde Santa Ana. Santa Ana, tierra de don Jorge Castro. Cuénteme. ¿Cómo no? Dígame. Diga. ¿Ah? Cuéntenos. Quería preguntarle al diputado si ya fue aprobado la ley de compensación voluntaria para los empleados públicos. Sí. Ok, ya le van a informar. Esté pendiente, que ya le van a dar toda la información, porque son fuentes autorizadas y conocedoras de eso que usted nos acaba de pedir que le informen. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Con gusto le escuchamos. ¿De dónde nos habla? Muy buenas noches, un gusto saludarlos de aquí de San Salvador, le estoy hablando. Ok, San Salvador, cuéntenos. Solamente, felicitarlos a usted y a sus invitados. Y nada más quería hacerles una consulta y al mismo tiempo que sea una sugerencia. Es en relación al medio ambiente. Y más hoy en día, ¿verdad? Cómo está la situación de nuestro clima, y sabemos que no es un problema solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Pero yo tengo una curiosidad, y es que la verdad, no sé si estoy mal, tal vez estoy mal informado, pero siento que a nivel de medio ambiente, si bien es cierto, pues están promoviendo ciertas cosas, pero siento que es un tema que se deja desde hace mucho tiempo, muchos años, se deja como de último, de lado, ¿verdad? Y tal vez no se le da mucha prioridad. Y yo creo que en nuestro país es necesario, ya que se está promoviendo el turismo, pues creo que podemos imitar cosas como por ejemplo lo que hace Costa Rica, donde el medio ambiente es una de las principales cosas que ellos protegen y precisamente les sirve para promover el medio ambiente, para promover el turismo, el tener un medio ambiente rico, ¿verdad? Una fauna, una flora muy rica. En nuestro país, yo creo que cualquiera nos podemos dar cuenta que al ir por muchos lugares de nuestro país existen tierras ociosas, y cuando digo ociosas no me estoy refiriendo solo al hecho de que no tengan cultivos, porque si bien es cierto los cultivos son necesarios, pero también se necesitan áreas verdes, áreas boscosas, y existen muchas tierras áridas, y yo creo que podrían buscarse maneras de promoverlas, de cultivarlas, pero no con cultivos para consumo, sino cultivos de árboles, ¿verdad? Que incluso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si cultiváramos aquí árbol de mango, el mango es una fruta que se puede exportar y que en Asia, hasta donde sé, es una fruta que si es de buena calidad, es muy bien pagada. Y el mango es un árbol que mantiene sus hojas, su follaje todo el año, un árbol fuerte, y que eso daría para tener un medio ambiente, una flora rica, ¿verdad? Muy Entonces, amable. nada más Gracias. pedirles que si es posible, ¿verdad?, se pueda promover el hecho de cuidarlo y hacer que la gente también, que toda la población cambiemos la mentalidad y tratemos de hacer que el medio ambiente mejore. Ya le entendimos la idea. Ahorita esto va para peor. Bueno, gracias, muy amable. Vamos a darle espacio a otro también para que participe. Le pedimos que sea breve en su exposición y con gusto le van a responder. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? ¿Se encuentra con nosotros? ¿De dónde nos habla? Hola. Sí, ¿de dónde nos habla? San Rafael Cedro, perdón, Tepeque. Ok, cuéntenos. No más quería ver con el señor Castro si me puede dar una reunión. Con gusto.
¿Cuál es su, Con todo gusto. ¿Cuál es su número telefónico? Que deje el teléfono, dígale que le dé el teléfono. 7105-5531. Despacio, 7105. 5531, si me puede atender en la asamblea. 5531, ahí le va a llamar. Con gusto. ¿Cuál es su nombre? Con gusto lo vamos a hacer. Mi nombre es Neri González. Señor González, con gusto, ya le va a llamar. Siguiente llamada, seguimos recibiendo sus opiniones. A ver, buenas noches, ¿de dónde nos habla? Con gusto. A ver, ¿de dónde nos habla? Le escuchamos, cuéntenos. Fácilmente puede conversar con nosotros. Marque nuestros números telefónicos y con gusto vamos a ponerle atención a su pregunta. Buenas noches. ¿De dónde nos habla? Buenas noches. Buenas noches, cuéntenos. Sí, quería opinar acerca de lo que están hablando ahí el diputado Castro y Bush. Ok, díganos. No se puede hablar ahorita porque están... Cuéntenos, casi no se le escucha. ¿Aló? Sí, sí, díganos, cuéntenos. Mire, yo hablo aquí de la Unión. Diga. Con referente a el problema que nosotros tenemos en la Unión, así como habla el señor diputado Bruch y aquí el diputado Castro. Con referencia a la Unión, yo siento que nosotros estamos como viviendo con los mismos de siempre. Porque aquí en la Unión yo no le veo ninguna mejoría, ni nada. Aquí seguimos lo mismo, viviendo de la misma pobrecidad de lo que es la Unión. Y yo sé que para otros lugares, yo sé que para el lado de allá, después aquí de allá, los grandotes, yo veo bastante prosperación y todo. Pero para la Unión aquí nos tienen bien, como dijo el licenciado Bruch, la palabra que hizo, bien pañado con eso del ferry, que no sé qué, esto y lo otro. Y aquí a la Unión nunca vienen a hacer nada. Van a disculparme en la forma que yo me expreso. Pero no es verdad, pero ya lo vamos a contar. ¿Aló? Sí, está bueno. Bueno, muchísimas gracias. Solamente. Gracias. La Unión no ve prosperidad, dice el amigo televidente desde la Unión que nos está sintonizando, está viendo el programa y está interesado en que le den alguna explicación. A ver, buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, señor Arévalo. Me llamo de aquí de San Miguel. San Miguel, tierra de carnaval, cuéntenos. Sí, bueno, estoy contento yo con los diputados y nuestros proyectos que tenemos, que esa situación que pasó en el estadio no se va a quedar así. Yo tengo confianza que los diputados, el presidente, las autoridades que están investigando van a llegar al fondo. Si hubiera sido antes, ya diéramos lástima. Pero ahora tenemos que esperar a usted, señor Castro, y usted, don Carlito, que hace 2 años a usted le llamé por este mismo medio, cuando usted todavía no había entrado estábamos era candidato. Era candidato. Había que, quiero que me dé su número, o le dejo mi número, don Carlito, porque yo le dije que tenía una hija en la universidad y la hipota ya está casi ya para 2 años que yo solicitaba ahí en el Seguro Social y la hipota no está trabajando. Y yo ya estoy viejo y necesito la manito de mi vida y la manito de ustedes. Deme su número telefónico. Sí. Su número. 77 250247. Repita. Mi nombre es José. Repita el número. 77 250247. Con gusto, ya le van a... felicito, señora Leva, por el hermoso programa que tiene. Gracias. Que tenía mala la televisión y yo enciendo y usted que empezaba. Así que lo he escuchado todo y lo he disfrutado. Y tenemos esperanza en usted, señor Castro. Bueno, muy amable. Están haciendo bien las cosas cada vez que ustedes se presentan para el pueblo salvadoreño, para los migueleños. Es un gusto escucharle. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias. La muerte también del héroe que murió en Chalatenango. Pero gracias al señor que el señor presidente hizo lo que siempre él hace. Ok, buenas noches. Gracias, don José, por estar con nosotros desde la Unión. Se está comunicando, seguimos recibiendo sus opiniones.
Vamos a recibir las últimas llamadas telefónicas. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, le hablo del departamento de Usulután. Usulután, cuéntenos. Quiero felicitar a los dos panelistas que están ahí, que son nuestros diputados. Felicidades a usted por su programa. Gracias. Y también quería mencionarle y recordarle que un día de estos vi a la señora Peña diciendo que nuestra Fuerza Armada sirve de terror, donde ellos fueron los que en los años 80 infundieron el terror, y hoy en día nuestra Fuerza Armada son bien respetuosos, lo saludan a uno, nada que temer, como ella dice. En época de ellos, en el 80, ellos mataron vacas, balacearon varios hospitales. De hecho, el de Zacatecoluca lo balacearon estos desgraciados mañosos, y ya se les está llegando la hora que tienen que desaparecer. Y esta señora Lorena Peña, que se acuerde de todas las atrocidades que hacían. Solamente quería opinar eso. Gracias. Muy amable. A usted, muy amable. Ok, vamos a recibir otra llamada. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Le escuchamos. Cuéntenos, ¿de dónde nos habla? ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos habla? Buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Perdone, ¿cómo hiciera, por favor, para hablar con estos señores que están hablando? Por favor. ¿De dónde nos habla? Buenas noches. Quiero... Es que estoy un poquito... Permítame. ¿Cómo? Bájele volumen a su televisor. Sí, ya. Bájele volumen a su televisor. Permítame. A ver, cuéntenos. Hoy, sí, mija. Cuéntenos. Mi hija linda, por favor. Quiero saludarlos y pues a todo mi país, porque, bueno, disculpe, pero... Casi no le escucho. Hable fuerte. Quiero saludar a las personas que están ahí en el... No se le escucha. Bueno, vamos a pasar a otra llamada telefónica. Y le damos espacio a otra persona para que pueda opinar o preguntarle a nuestros invitados. A ver. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos habla? Me llamo de Santa Ana. Santa Ana, cuéntenos. Primero quiero felicitarle por su maravilloso programa. Muy amable. Y desde Santa Ana. Sí, díganos. Primero quiero felicitarlo por su maravilloso programa. Felicitar también a los señores diputados, honorables señores diputados de la Asamblea. También quiero consultar si ya fue aprobado el decreto de retiro voluntario para los empleados. Y denunciar por qué se cometen injusticias en ese decreto. Resulta de que excluyen a los profesores, a los maestros que ya se habían retirado por algún otro decreto similar. ¿Solamente? Hace 30 años nos dieron un promedio de $3,000. Hace 30 años, de ese dinero ya no contamos. Yo tengo 25 años de haber reingresado al magisterio y 26 anteriores son 51 años de trabajo. ¿Dónde quedan mis 25 años de reingreso? ¿Por qué no nos dan un porcentaje siquiera para que sea un retiro digno, como dicen ellos, ¿verdad? Es una injusticia la que se comete. Y es que solo copian los decretos engañosos que hicieron los de Arena. Hay que crear nuevos beneficios para los servidores del Estado. Gracias, muy amable. Ya le entendimos la pregunta, ya le van a dar la respuesta. Vamos a recibir la última llamada telefónica para que el diputado Bruch
y el diputado Castro respondan a las inquietudes que han expresado hoy, en esta noche, en el programa de controversia de Televisión Oriental, Canal 23. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? ¿Se encuentra con nosotros? Se le cayó la llamada. Casi no le escucho, hable más fuerte. ¿Se encuentra con nosotros? A ver, si no está, vamos a pasar a otra llamada. Utilicemos la otra línea telefónica. ¿Se le cayó? ¿Se le cayó la llamada? Bueno, se fue. Bueno, busquemos la otra y si no, lo vamos a dejar hasta aquí. A ver, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿De dónde nos habla? De aquí de Santa Ana. Santa Ana, están... Sí, yo con... Tenemos audiencia en Santa del Ana. Retiro voluntario. De aquí de Santa Ana. Sí, cuéntenos. Quería preguntarle a los diputados. ¿Por qué la empresa privada la han dejado afuera? ¿Por qué a la empresa privada lo han dejado afuera del decreto? Y el gobierno dijo que todo iba a ser igual. Magnífico, ya le van a responder. Muy amable. Bueno, ahí están las preguntas. Vamos a comenzar con el diputado Castro. Así tiene 5 minutos cada uno, 5 minutos, compartiendo a partir de ese momento. A ver. 5 minutos. Sí. Así le respetamos el tiempo al colega Carlos. Bueno, hubo alguien que habló de medio ambiente, decirle que precisamente la idea que nos está planteando la vamos a platicar con el ministerio respectivo, que es el Ministerio de Medio Ambiente, para ver si es considerado. Me pareció muy interesante lo que dijo del árbol de mangos, que pasa obviamente con sus hojas todo el año, y que esto puede de alguna manera ayudar. Hay que ver también el clima, aplicado al clima, aunque el árbol de mango es un árbol muy resistente, pero me pareció muy interesante el consejo que nos estaba dando, y vamos a tomarlo en cuenta. De ahí hubieron varias preguntas en relación al decreto de retiro voluntario. Este es un decreto transitorio, quizás lo voy a retomar desde la última parte. La señora dice, bueno, ¿por qué no tomaron en cuenta los empleados privados, el campo privado? Recordemos que el campo privado ya goza de un decreto de retiro voluntario, o sea, ya se pueden acoger a un retiro voluntario en el campo privado. Pero aquí estamos hablando de un decreto transitorio que aplica especialmente al órgano ejecutivo, a las instituciones descentralizadas, ¿verdad? Y también a las autónomas. Y no así a los militares. Pero, por ejemplo, la policía, los empleados administrativos y los operativos están incluidos. Pero también hubo otro señor que hablaba de que él ya se había acogido a un retiro anteriormente, años atrás, y que por qué quedaban fuera. Mire, este decreto básicamente, que tiene un tope de $25,000, ese es el tope que tiene, que es un decreto transitorio, insisto, tiene varias características. Una de las características esenciales es que las personas que se encuentran jubiladas, que es una característica esencial, quiere decir que cada empleado público del órgano ejecutivo que ha seguido en su laboriosidad como empleado público, ejerciendo las funciones como empleado dentro de alguna institución pública, y se encuentra ya jubilado, pero no se ha retirado, sino que se jubiló y ha seguido dándole continuidad a esa empleabilidad y ha seguido siendo servidor público. Esa persona cumple el requisito de poder acogerse al decreto de retiro voluntario, y esto aplica a los profesores, a cualquier ministerio dentro del órgano ejecutivo, porque es especialmente para los empleados del órgano ejecutivo, pero además se aplica, como dije anteriormente, a las autónomas y a las descentralizadas. Entonces, no me queda claro los elementos específicos del señor que habló. Me pareció que era un profesor, pero le alcancé a entender que él ya se encontraba jubilado, que porque anteriormente no se había tomado en cuenta este tipo de decretos. No sé, tal vez me podría escribir en alguna red. Lamentablemente no dejó su teléfono, pero me encantaría poderlo de alguna manera
invitar para que llegara a la asamblea y que pudiéramos platicarlo y poderlo asesorar correctamente, ya que no tenemos todos los elementos pertinentes al caso específico de él. Pero de manera general le digo, si usted está jubilado, cumple con el requisito, ¿sí? Si usted se jubiló y ya está pensionado, pero sigue siendo empleado público a la fecha, porque yo la alcancé a entender de que se había vuelto a emplear como empleado público. Entonces me parece que cumple el aspecto que se encuentra jubilado y al mismo tiempo sigue como empleado público. Entonces, pero me faltan elementos, me encantaría poder platicar con usted, si me puede escribir en Twitter, sería fabuloso para ver cómo podemos asesorarlo correctamente. A las otras personas que prácticamente fueron palabras de agradecimiento, pues mis agradecimientos también. Para nosotros este tipo de expresiones son como gasolina que nos impulsa precisamente a empujar la carreta junto con ustedes para poder tener un El Salvador mejor. A ver, Bruch. A ver. Te pasaste un minuto. No, son bromas. Luis Adrede. Yo sé, así nos entendemos también en las plenarias. A ver, con respecto al medio ambiente, ya lo explicó el diputado Castro, solamente quiero decirle que sí se han hecho cosas al señor que nos llamó. Quizás él, y lo digo así en serio, no se dio cuenta, pero que en nuestro país se pasaron 16 años negociando por una ley que nunca hicieron, que es la ley de agua. Nosotros la sacamos nos tardamos un poco más, porque además nos abrimos a que llegara todo el mundo que quisiera llegar ahí en Jorge y yo fuimos invitados, por cierto, estuvimos yendo a casi todas las sesiones, a un recinto de la Asamblea Legislativa, el Salón de Usos Múltiples, y nos tardamos entonces cerca de 4 o 5 meses, no 16 años, y se hizo. Ahora El Salvador, gracias a la gestión de esta bancada de Nuevas Ideas, y lo digo con orgullo, porque hemos hecho ese trabajo, tiene una ley de agua. También el año pasado hicimos unas reformas penales y ya está la ley, ya salió, ahora se empieza a ejecutar, que cuando se tire un papelito a la calle le va a caer una multa de $20. Decía la trasnochada diputada del FMLN que se le cobraba a los pobres. No, a los chucos. A los chucos se les va a cobrar esa multa. Pobres o ricos, lo que sean, pero de todas maneras, para la gente de bajos recursos, y yo trabajé en esto personalmente, si paga dentro de los primeros 15 días, ya no va a ser 20, sino que $10. Si se pasa los 15 días y llega hasta el día 30 y se sigue pasando, le va a ir subiendo la multa. A quien sea, al chuco, al que tira. Pero también decía la misma diputada, porque ellos están siempre esperando que como que nosotros no estamos preparados para nuestro trabajo. Decía, pero ¿y por qué solo le cobran a la gente que tira basura? No, ese es el papelito, pero el que tira una bolsa de más de 2 libras va a pagar hasta $1,500. Y si tiran una botella desde un bus, también va a pagar, va a tener que responder el motorista y el dueño de la línea del bus y el que tiró la basura. Y si así seguimos subiendo, si tiran, por ejemplo, desperdicios en las fábricas, como la fábrica esta San Jacques, que contaminaba durante toda su vida el río allá en la quebrada del Piro, en Nuevo Cocatlán, a esa gente, quien lo haga, quien lo esté haciendo, o quien tire llantas, las llanterías, o que la fábrica de baterías, como dejaron aquellos areneros, una fábrica ahí de récord de un ministro de Paco Flores, por cierto, van a pagar hasta $2 millones de multa, se le puede ir subiendo y van a tener que cerrar la fábrica hasta que corrijan aquello que está dañando la naturaleza. Eso lo acabamos de hacer, el señor que nos llamó. No sé si usted sabe, pero se ha hecho. Antes, en la historia de los antiguos partidos, nunca se hizo porque entre ellos se encubrían. Entonces no se iban a cobrar no iban a pasar esas multas, por supuesto. Ahora sí, y van a venir más, sobre todo para el uso indebido del plástico. Ese excesivo plástico que aquí uno va a ver a los ríos y están rebosantes de ese plástico de los productores. Voy a seguir con la persona que decía que por qué los cercos militares no llegaban a San Miguel. A ver, se han dado 2 cercos militares, uno en Comasagua, cuando se mató a una persona que trabajaba en una finca, y entonces el presidente Bukele dijo, vamos a agarrar a los asesinos, y no solo agarraron a los 2 asesinos, sino que en lo que duró el cerco, porque peinaron esa montaña de la cordillera del Bálsamo, aparecieron y cayó toda la clica, 52 cayeron, están en el Cecote.
¿verdad? Hubo un hecho que lo catapultó. El otro hecho en Nueva Concepción, Chalatenango, cuando mataron a un policía, porque ahora nosotros trabajamos por la vida de todos, y una vida es parte que nos duele y que nos hace trabajar también, y al presidente Bukele y al Gabinete de Seguridad. Por esa vida de ese policía, la semana pasada, del ¿cómo se llama?, del agente Vázquez Rodríguez, se hizo otro cerco. Y ahí van a caer los que tengan que caer, porque ahí andan escondidos, porque por cierto Shafiq Handal Jr. fue que él dijo que ahí les iba a sugerir, él lo dijo hace el año pasado o antepasado, no pasado fue, cuando empezó el régimen de excepción, él dijo que ahí les iban a decir dónde se escondían los guerrilleros, los que precisamente decía el otro señor que nos llamaba, que hacían antes, porque la Lorena Peña fue guerrillera y mató gente aquí en El Salvador, ¿verdad? Ella dice que le tiene miedo a los militares y bueno, no sé por qué le tiene, son traumas de guerra, me imagino. Ella anduvo poniendo bombas y haciendo atentados, eso no me lo invento yo. Y ella salió diciendo eso la semana pasada, ¿verdad? Y precisamente pues es de las cosas que llaman bastante la atención, porque si uno pone una búsqueda rápida en Google, Fuerzas Armadas en El Salvador ahora con la población, y empieza a encontrar imágenes de este tipo, si pueden ver ahí hay un militar con una mamá y un niño. Les puedo seguir mostrando, por ejemplo, cuando los militares aquí, y ustedes lo pudieron ver, se acercan a la población cuando hay cualquier tipo de catástrofe, como inundaciones, y les ayudan a cruzar la calle. Bueno, son buenos militares. Son buenos militares que tienen que hacer su trabajo. Ahora, cuando tienen que combatir al criminal, créanme que no lo van a tratar así como tratan a la señora. No. Lo van a tratar como se trata en cualquier lugar del mundo a un criminal. No, a un criminal no se le dice buenas tardes, ¿tendría usted el favor de pasar adelante? No. Lo agarran, le ponen las esposas y se lo llevan a donde tiene que ir, ¿verdad? Y tiene razón el señor, la Lorena Peña, yo creo que es trauma de guerra, igual que los excombatientes de Vietnam, quedaron con traumas. Ella, que su vida, su comienzo profesional en la vida fue empuñar un arma. Y no era precisamente para pues un arma de juguete, ¿verdad? Era para andar matando salvadoreños. Entonces yo creo que eso sí deja secuelas bastante serias. Y eso es lo que hicieron los del FMLN. Por el otro lado también, porque estaban los matarifes de Dahuizón, ¿verdad? También lo hicieron y también son gente con secuelas. Allá andan unos exministros como Mario Acosta, ¿verdad? Que le ponían la pistola aquí a la esposa, sin balazos, pues producto de escenas de celos que tenía el pobre señor. Esos son ellos. Nosotros trabajamos con las leyes. Las leyes es la mejor arma que faculta a las Fuerzas Armadas y a la policía para que se detengan a los que le hacen daño a la población. El señor que me llama, que ya tengo su número, don José Benítez, lo voy a llamar. No sé si hoy mismo es un poco tarde, pedimos una pizza y la vamos a comer aquí en un ratito, pero mañana lo estamos haciendo. Ya le pedí a mi equipo que por favor me recuerde. Y creo que con eso, bueno, aparte de agradecer a las personas que nos han felicitado, miren, yo tomo las felicitaciones, pero déjenme decirle algo, ese es mi trabajo, ese es el trabajo del diputado Ernesto Castro, y ese es el trabajo de los otros 54 compañeros de la bancada CIAN. Gracias por las felicitaciones, pero más bien, cuando no funcione algo, háganoslo saber, como han hecho las personas que nos han dicho. El señor de la Unión que llamó, déjeme decirle rápidamente, sí se han hecho y se están haciendo cosas. Ahí hay obras, ahí está la DOM, ahí hay carreteras, nada menos la que va del Tamarindo a ¿cómo se llama? Aguas Negras, perdón, Playas Negras, si no me equivoco. Ahí en la Unión se está haciendo, va a ser el segundo aeropuerto más moderno de la región, el primero, si no me equivoco. Ahí en la Unión también, y hable con el diputado William Soriano. Yo lo acompaño si quiere, acérquenos, si quiere nos llama, contácteme en las redes, dígame, yo soy el que dije que no estaba viendo, y yo con gusto voy con el diputado William Soriano el próximo fin de semana, si podemos, los dos, y le vamos a enseñar las obras que se están haciendo, ¿verdad? Ahora una cosa, que usted no la tenga, déjeme contarle que aquí, frente a mi casa, la DOM no ha llegado, pero hay que tener paciencia porque nos dejaron un país hecho torta, todo el país, durante 30 años, esos canallas se dedicaron a robarle al país. Y en 4 años apenas, de los cuales Nayib Bukele tuvo a aquella asamblea plagada de ladrones y corruptos, le dijo que no a todo lo que él pidió. O sea, llevamos 2 años efectivos
En 2 años se están haciendo cosas. Hablen, por ejemplo, en Atiquizaya, el pueblo entero. El otro día estuve también aquí cerca, unos 30 kilómetros, en La Libertad, en San Matías, todo el pueblo nuevo. Hoy, bueno, una calle que yo no tenía 2 semanas de no pasar, el Boulevard de los Héroes en San Salvador, está, yo ando en moto y es donde uno disfruta mucho porque anda más cerca de la calle. Ya está hecho, pero falta mucho. Si el país no nos dejaron hecho leña, pero acuérdense, el dinero alcanza cuando no se roba, ¿verdad? Porque quienes quieren robar, como incluso personas de nuestro partido, como la alcaldesa, exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, está presa también, del Partido Nuevas Ideas, a toda deshonra, pero ya no es parte de nosotros. Bueno, la gente que lo siga haciendo, del partido que sea, va a tener que pagar ante la justicia. No es cuestión de partidos, es cuestión ni de ideologías, ni de religiones, es cuestión de que el país se tiene que asentar, la gente tiene que aprender, como decía la otra persona que llamó, a cambiar esa cultura. De allá afuera en la calle hago lo que quiera y no me va a pasar nada. La calle y lo público se tiene que respetar, y los salvadoreños que transitan en las calles tienen que ser respetados también. Gracias, diputado Castro. Me gustaría que nos diera su correo para que la gente le escriba, y también al diputado Bruch. Sí, a ver, es más fácil, es mucho más fácil, Mario. Las redes de Jorge Castro tienen su nombre, diputado Jorge Castro, y las mías tienen mi nombre, que ya ha aparecido en la pantalla, Carlos Bruch. Pueden ponerle Germán o no si quieren, pero Carlos BRUCH. Nos escriben a cualquiera de las redes, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, yo tengo todas, y Jorge Castro también, y ahí nos ubican. Eso es mucho más efectivo, y ahí nos pueden contactar, y nosotros entramos en contacto para aclararle lo que sea. Mucha gente me ha llamado y me ha dado buena información de denuncia, y han agarrado a un montón de delincuentes y mareros, porque la gente ya perdió el miedo. Sigan haciéndolo, eso sí, que sea información fidedigna, no porque me cae mal el vecino, porque entonces igual la policía lo investiga. No crean que como me pasan el dato se les mandan a traer. No, a veces pasan unas horas y van a ser detenidos los que estén escondiéndose, que ustedes sepan. Ya no tengan miedo, porque ya esos malditos no mandan ahí en su comunidad. Ahora llegan las fuerzas del orden, esas que Lorena Peña por algo no le gustarán, ¿verdad? No sé por qué, que yo sepa, de las fuerzas del orden, de la policía y los soldados, solo huyen los criminales, los asesinos y los ladrones, ¿verdad? Bueno, así que gracias. Por algo será. Gracias a ti, Mario, y gracias también. El saludo de despedida, Castro, el saludo de despedida. Quizás agradecerte, Mario, agradecerle a Carlos y al mismo tiempo al pueblo salvadoreño, que estamos en un momento histórico. Ya no hay vuelta atrás, pero necesitamos juntos, pueblo, en esta visión del presidente, precisamente cambiar la historia de El Salvador, teniendo un nuevo El Salvador con un futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Claro, un saludo y un abrazo y muchas bendiciones. Gracias, y vamos a ver cuándo te gano en billar, Jorge Castro, ¿verdad? Queda abierto. Jamás de los jamases. Muy bueno, buenas noches, gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Carlos Bruch y Jorge Castro, diputado de Nuevas Ideas. Será hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Pasen una feliz noche. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional.